Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 12, vamos a leer para establecer aún más la verdad de Dios. Dice: todas las cosas me son, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué estamos hablando? Del dominio propio. Y aquí dice Pablo: yo no me dejaré dominar de las cosas que en el sistema del mundo se puedan mover. Por el contrario, yo voy a dominar. Yo voy a dominar todo eso. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Diga: mi cuerpo es para el Señor y el Señor para mi cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuántos son uno con Cristo? Aleluya. Huid de la fornicación. Esa es la recomendación de Pablo. Huid de la fornicación, o de todo tipo de impureza sexual, de desorden sexual, llámese fornicación, adulterio, cualquier cosa que tenga que ver con el área sexual. Huir. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, somos el templo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Es la morada de Dios. Ahora, ¿por qué en mi cuerpo es la morada de Dios o el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo es el templo, la morada de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice: porque hemos sido comprados por precio. Porque ya nuestro cuerpo no nos pertenece, porque ha habido un pago por nuestro cuerpo. Se ha pagado un precio por nuestro cuerpo, por lo tanto, ya no nos pertenece. Y por eso lo dice claramente el apóstol: ya no sois vuestros. Dile a tu hermano: ya no eres de ti, ya no, tú no eres dueño de ti, ya no. No eres dueño. Otro es tu dueño. Aleluya. ¿Quién es nuestro dueño, hermanos? ¿Quién es nuestro dueño? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es nuestro dueño. Aleluya. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo también: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué Dios juzga eso? ¿Por qué? Porque otra vez la respuesta es la misma:
porque ya no nos pertenecemos. Hay alguien que nos ha comprado, ha pagado un precio por nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, porque le pertenece a otro, le pertenece a Cristo. Amén. Aleluya. Pero el apóstol Pablo dice algo específico e importante. Dice, haced, ¿cómo dice? Haced morir. Haced morir. O sea que eso no es algo que Dios va a hacer. ¿Quién va a hacer? Dile a tu hermano, hermano, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que hacer morir. ¿Qué cosa? Tus deseos malos. Tus malos deseos. Lo tienes que hacer morir. Pregunta, ¿cómo hacemos morir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace morir eso? ¿Ah? Acercándonos más a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? A ver, por favor, estamos hablando con gente viva o gente carnal. Amén. ¿Qué más? Asistiendo a la iglesia. Muy bien, amén. ¿Qué más? Creciendo en dominio propio, pero, o sea, claro, es lo mismo, o sea, hacer morir es tener dominio propio, pero ¿cómo es la pregunta? Someterme a la palabra de Dios. Bien. Teniendo temor a Dios, respetando a Dios. Amén. Amén. Dejando que el Espíritu obre en nosotros. O sea, todo eso en realidad se resume a una sola cosa. Porque aquí dice, haced morir lo terrenal. Entonces, para hacer morir lo terrenal, tiene que vivir lo espiritual. Nada más. Hago morir lo terrenal cuando hago vivir lo espiritual. Cuando muere lo espiritual, vive lo terrenal. Los dos no pueden vivir al mismo tiempo. O vive lo terrenal y muere lo espiritual, o muere lo terrenal y vive lo espiritual. ¿Cómo hago morir lo terrenal? Haciendo vivir lo espiritual. ¿Se da cuenta? Ese solamente es lo que encierra todo. ¿Perdón? A ver, vayamos a Colosenses, ¿qué es? Dice en Nueva Traducción Viviente, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, tenemos lo mismo, ¿no? Hagan morir lo pecaminoso, lo terrenal, dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos morir? Cuando vive lo espiritual. No hay otra forma. Por eso es que en el texto de Gálatas que leímos, dice, hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Estos dos se oponen entre sí. Estos dos son enemigos, estos dos nunca serán aliados. Amén, nunca. Amén, es lo mismo, pues. Da lo mismo. Bien, entonces, quería leer otro texto, por favor, vayamos a Proverbios. Vayamos a Proverbios. Capítulo 5.
en el versículo 20. Esto específicamente es, claro, para el casado o los casados, pero tiene que ver con lo que es la impureza sexual. ¿Sí? Estamos, Proverbios 5:20. Amén. ¿Qué dice? Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Alguien me está siguiendo con la lectura? Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Hermano, aquí en este pasaje nos habla específicamente del desorden sexual, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese cualquier tipo, que primeramente es una ceguera. Porque el Señor le dice, hijo mío, ¿por qué andarás ciego con la extraña? O sea, el adulterio, la desviación sexual, trae una ceguera. El hombre o la mujer, adúltero o adúltera, se vuelve ciego. El fornicario se vuelve ciego. Se vuelve ciego. Y eso dice el Señor. Ahora, ¿qué es lo que más produce? Dice, la iniquidad, la propia iniquidad, ¿qué va a hacer? Lo va a aprender, lo va a encarcelar. Será atrapado por su propia iniquidad, será enredado con cuerdas, atado con cuerdas por su propio pecado. O sea, pareciera como que y por eso se le llama así, ¿no? El placer sexual o el deseo sexual, la atracción sexual, empieza así, ¿no? Placer, deseo, atracción, se ve como algo agradable. Y lo es, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, pues, nadie lo haría, ¿no? ¿No? Nadie lo haría, pues, ¿no? Y lo es, y lo es. Entonces, ¿pero qué sucede con eso? Es algo tan aparente, es algo tan superfluo, tan superficial, tan aparente de felicidad, de, ¿qué se puede decir? De deleite. Dura tan poco, pero el daño que produce es grande, es muy grande. Y hasta muchas veces con graves consecuencias, hasta muchas veces con daños irreparables. Y por eso es que el Señor le dice, ¿por qué andarás ciego, hijo mío, con la mujer extraña? Se está hablando de un adúltero. Y algo importante que dice aquí en el versículo 23 dice, él morirá por falta de corrección. Mire, él morirá por falta de corrección. Y ahí vuelvo otra vez a repetir lo mismo de la semana pasada, hermanos. Ayudemos a nuestros hijos a desarrollar en ellos dominio propio. ¿Por qué? Porque la falta de dominio propio llega a esto. Hasta la muerte puede llegar. Porque en este caso, lo que está hablando aquí el Señor, en este proverbio, en este contexto, bajo esta persona, una persona X, este hombre no fue formado bajo corrección. No tenía límites, no tenía, como decíamos el proverbio que decía, ¿qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? ¿Cómo dice el proverbio que leímos la semana pasada? ¿Qué es el dominio propio? Es una muralla de protección. Aleluya. Es una muralla de protección. Acuérdese del proverbio. Es una muralla que protege. Así es el dominio propio. Y el dominio propio, por supuesto, pues,
para desarrollar el dominio propio y sobre todo en la formación de los que son tiernos, de los que están en proceso de crecimiento, está muy ligado a la corrección. Muy ligado a la corrección. Entonces, los niños, los jóvenes adolescentes que no son corregidos para que puedan tener límites y poder edificar sobre ellos muralla de protección, están siendo llevados por los propios padres a la propia muerte o destrucción. Y se empieza obviamente por la muerte espiritual, ¿no es cierto? Por la muerte espiritual. Todo eso, ¿por qué? Porque no hay muralla de protección, que es el dominio propio. Entonces, hoy en lo que son niñitos, por ejemplo, lloran por un chocolate, lloran por una galleta, lloran por un caramelo, lloran por un programa de televisión, por un juego en internet, por un celular, por un muñeco, por un robot, por una pelota. Lloran por cualquiera de esas cosas ahora, temprano en la niñez. Pero mañana, cuando tengan 20 años, cuando tengan 18, cuando tengan 15 y cuando tengan más, ya no va a ser eso. Ya no va a ser un chupetín, un chocolate, un programa de televisión. Ya no. ¿Qué cosa va a ser luego, después? ¿Qué es lo que ellos van a ser impulsados por querer tener, por querer disfrutar, por querer ser complacidos en sus deseos? En su mayoría va a ser la fornicación y el adulterio. En su mayoría de casos va a ser la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio y todo tipo de lascivias y todo tipo de concupiscencias. Va a ser eso. ¿Por qué? Porque no están protegidos, no han desarrollado, no se le ha creado, los padres no han forjado el carácter para que aprendan a tener control de sí mismos. El hijo dice, no me gusta esa comida, no quiero, yo quiero otra comida. Y la mamá, ya no comas, yo te voy a hacer otra comida o te voy a comprar otra comida. Dígame, ¿a eso pasa? Sí, pasa bastante. No, a mí no me gusta los frijoles, no, yo no como chanfainita, no, yo no como, qué sé yo, trigo, no, yo no como esas cosas, no. No, yo qué cosa quiero, no, yo quiero bistecito, yo quiero pollito a la plancha, yo quiero papitas fritas, yo quiero mi ketchup, mi mayonesa, mi esto, mi aquello, quiero. Y el papá, la mamá, sí, mi hijito, mi hijita, ya le vamos a hacer, sí. Pues mis hijitos, son mis hijitos. Entonces, o sea, con eso yo no estoy diciendo, hermano, que nunca van a comer esas cosas, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando los chicos se encaprichan y desechan las cosas que muchas veces se le da, se prepara en casa. Si prepara lentejas, si prepara frejol, si prepara payares, si prepara cochayuyo. ¿Han comido cochayuyo alguien? Si prepara oyuco. Y los niños... Y los niños cuando comienzan y ya tienen 10, 11, 12, 13 y comienzan a relacionarse con otros niñitos y niñitas y por los otros que comienzan, por ejemplo, lleva su pan con atún y una niñita por decir, qué asco, dice, una niñita X, ¿no? Y como le dijeron eso, la niñita va a su casa y la mamá le sirve, por decir, ¿no? Lentejas. Y ya comienza a decir, qué asco. Porque solamente está repitiendo lo que otro hizo en la escuela. Y ya comienza a hacer selecciones. Pero no lo aprendió muchas veces en casa, en algunos casos, no lo aprendió, sino que vino de fuera. Ahora, lamentablemente muchos padres no se dan cuenta de eso
y dejan que siga la corriente, por el contrario de ponerle en el orden debido. ¿De dónde aprendiste tú? ¡Ah, qué asco! ¿Quién te enseñó? Nadie, aquí nosotros hablamos así. ¿Por qué dices así de la comida? ¿Por qué? Y comenzar a poner orden en esas cosas. ¿Por qué? Porque pequeñas cosas, sea eso, sea otra cosa, sea un programa de televisión, qué sé yo, pequeñas cosas, todas esas cosas se van sumando y toda la suma de todas las cosas pequeñas van formando el carácter. El carácter. Y niños y niñas que no aprenden a someter todas esas cosas que en el mundo se practica, pero que en mi casa y en mi vida como hijo de Dios no es así, entonces está siendo llevado, expuesto al peligro más adelante, no ahora, posteriormente, como dice el proverbio, será llevado a la muerte. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso, hermanos, yo a veces, ¿no? Bueno, como pastor, a veces yo sé que obviamente pues uno tiene que tener paciencia con los niños y los jovencitos que están creciendo y todo lo demás, pero yo a veces yo veo realmente que hay situaciones en los niños y los que están creciendo más, que hay actitudes que realmente ameritan de una corrección fuerte de parte de sus padres. Pero yo muchas veces no veo que eso se dé. Yo, por ejemplo, con mi hijo, el último Benjamín, que en alguna manera podría decir, ¿no? Como que roba mi corazón, como que hace aflorar sentimientos mayores, ¿no? Gana mi cariño, gana mi afecto, gana el que yo sea complaciente, el que yo de repente permita de repente cosas por el sentimiento, pero me doy cuenta cuando ya comienza a querer manipularme mi hijo. Inmediatamente yo me paro fuerte y yo comienzo a ser firme y traigo la vara. No, tú no vas a hacer lo que tú quieres, vas a obedecer. Y como el niño al toque se pone a la línea, al toque se pone a la línea. Y entonces, ¿qué tenemos que ayudar a nuestros hijos? Aprender a diferenciar entre lo que es el amor, el cariño, el afecto que todo padre, madre tiene que dar a sus hijos y que seguro que sí que lo hacen, no dudo de eso, pero aprender a diferenciar entre la formación del carácter. O sea, tener la línea divisora, porque es muy, ¿cómo se puede decir? Muy difícil a veces de verla, ¿no? Es muy difícil de ver esa línea entre el amor y la formación del carácter. Es muy difícil a veces verlo. Y por eso es el peligro muchas veces de no saber manejar y administrar el amor, el afecto, el sentimiento que como padres tenemos por nuestros hijos. Al punto de que ese amor no me debe hacer ciego. No debe nublarme la visión de que mi hijo o mi hija un día van a ser hombres y mujeres. ¿Y qué hombres y mujeres van a ser? ¿Me está entendiendo? ¿Qué clase de personas van a ser? Y mucho más siendo hijos de Dios, muchísimo más todavía, ¿no? Teniendo que modelar una vida a luces de la palabra del Señor. Entonces, por eso es que yo tengo que estar atento y alerta a ver, a darme cuenta de esa línea. Y yo muchas veces puedo entender el cariño, el afecto que los padres tienen, pero veo la gran ceguera que eso les pone para no saber formar el carácter de sus hijos, entendiendo que sus hijos son flechas en manos del valiente y que un día serán lanzados para los propósitos de Dios. Yo les aconsejo, ¿no, hermanos? Busquemos el equilibrio. Busquemos el equilibrio. A veces yo le tengo que decir al pastor, ya, no hables así. Mi bebito,
mi papito, mi cuchicuchi, y ya si lo levantas, ya es la estrella, la estrella, ya, tranquilo, bájalo, ya está muy alto, ya. Porque todo eso, un niño no lo sabe manejar. Un niño se siente, ¿sí o no? ¿Cómo se siente el niño? ¿Se siente? El importante. Claro, se siente el importante, se siente, uy, acá yo soy el rey, yo soy la reina, uy, mis padres están a mis pies. Así se sienten los niños, porque ellos no saben administrar eso, no tienen la capacidad para hacerlo. Tienen un ego, como tierra fértil, porque son niños, porque son niños. Por eso es que la tutela está en manos de los padres. Amén. Bueno, eso es un consejo y ahí nos vamos a quedar en cuanto a el dominio propio en cuanto al deseo sexual. Bien, pasamos entonces